Muy bien, la semana pasada conversamos de un tema con relación a la escatología. La escatología es el estudio de las profecías de los últimos tiempos que se encuentran en la palabra de Dios. Y empezamos a hablar de un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Un profeta mayor, el profeta mesiánico, el profeta que anuncia la primera venida de Cristo y también da información de lo que viene y de lo que va a suceder en su segunda venida, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo del milenio y qué pasa después del milenio. El libro de Isaías es sumamente interesante, profundo, rico, y es por este motivo que dividimos este estudio en dos partes. Si tú no has visto la primera parte, aquí abajo te voy a dejar el enlace de nuestro primer video para que puedas verlo. Dicho esto, y con esta introducción, quiero decirte que el estudio del día de hoy lo vamos a centrar únicamente en Isaías 24, desde el versículo 4 al versículo 6. En el estudio pasado hablamos de que Isaías profetiza una catástrofe global. La tierra va a caer. Isaías profetiza que estos eventos van a ser acompañados con acontecimientos astrales. Y lo que dice Isaías está alineado con lo que dice nuestro Señor Jesucristo, con lo que dijo Daniel y lo describió en el Apocalipsis. Pero tenemos una pregunta. ¿Por qué razón cae la tierra? ¿Cuál es el motivo que lleva a nuestro planeta a caerse, a desmoronarse, a confundirse? Y estas interrogantes se responden en Isaías 24 del 4 al 6. Leo estas palabras. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Padre, ayúdanos a asimilar esta información y a poder rechazar todo espíritu de temor, porque sabemos que es lo opuesto a la fe. Ayúdanos a tener ánimo, esperanza, y que este mensaje más bien tambalee nuestras bases espirituales y podamos llegar a la conclusión de que necesitamos creerte, necesitamos arrepentirnos y tener una relación sólida, dinámica y orgánica contigo. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, lo primero que dice Isaías es que la tierra va a caer, que la tierra va a enfermarse. Obviamente esto es una profecía que aún no ha sucedido, porque aquí está hablando en términos globales. Siempre la tierra o naciones de la tierra han tenido acontecimientos de crisis, de guerras, de hambrunas, pero aquí Isaías se refiere a todo el planeta. Cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Fíjate cómo lo repite. Y es importante tomar en cuenta que aquí no hay escapatoria. Aquí no es que este individuo, como está acumulando riquezas y se está preparando, él puede evadir este juicio. Aquí no es que si yo me mudo al primer mundo donde hay mayor seguridad, mayor confort, mayor tecnología, yo puedo evadir este juicio. ¿Por qué estamos tan seguros que es todos los estratos sociales? Porque Isaías lo dice, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Aquí se refiere a que desde los más poderosos, los que tienen mayor seguridad, mayor confort, mayor estrategia, hasta los más abajo, todos van a ser víctimas de estas catástrofes, de esta caída del planeta Tierra. Ahora, fíjate que dice, y la tierra se contaminó. Esa palabra, si la puedes tener ahí, si la puedes guardar o escribir, es sumamente importante.
En el Antiguo Testamento dan una enfermedad para que tipifique, para que proyecte lo que es el pecado en nosotros. Y el Espíritu Santo decidió enfocar el pecado y sus consecuencias con la lepra. Esta enfermedad que está adentro del individuo, que empieza a crear llagas, que empieza a deformar el cuerpo, que empieza a crear pus y que empieza a contaminar todo lo que está en su entorno. El Espíritu de Dios proyecta en la lepra lo que ocasiona el pecado en nosotros. Contamina el pecado. El pecado no puede taparse con una situación monetaria, financiera, no puede taparse con un legado humanitario que entregué todo a los pobres. El pecado contamina. Y no es inocente, y es muy ad hoc que lo podamos hilvanar, que cuando la Biblia habla de espíritus inmundos, la palabra inmundos significa acatartos. Y la palabra acatartos en el original griego es que contagian. Cuando una persona está en pecado y cuando una persona no está bajo la protección de Dios, está sujeta a ataques de espíritus inmundos. Entonces, imagínate este cóctel. Ya es pecador porque su propia carne lo lleva a hacer la maldad, y adicional a eso, tiene espíritus inmundos que le atacan, que le contagian. Por ejemplo, la Biblia nos advierte de que no dejemos brotar ninguna raíz de amargura en nuestro corazón, porque muchos pueden ser contagiados, dice la palabra. Y yo no sé si tú has visto en tu entorno que tienes un familiar o un amigo que es amargado, que es resentido y que cada vez que llega al lugar, así estén todos felices, tiene la capacidad de incomodar, tiene la capacidad de estresar, tiene la capacidad de colocar un ambiente de tensión. ¿Qué está haciendo? Está contaminando, está contagiando. Esto es un dominio que se puede leer muy bien en el dominio espiritual. Ahora, aquí dice la tierra se contamina bajo sus moradores. Hay una relación íntima en nuestra condición espiritual con la condición del planeta Tierra. Lo vimos en Adán y Eva, pecaron, la tierra fue sujeta a maldición. Y esto va a suceder en el presente. Vamos a contaminar aún más en términos ecológicos y en términos espirituales nuestro planeta Tierra. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la profecía que nos habla con lujo de detalles la razón por la cual la tierra cae? Aquí nos arrojan tres. Y yo quiero que mientras las vamos desarrollando, tú puedas tener como un checklist y leer lo que dice la Biblia y compararlo con lo que está sucediendo en la actualidad. Comenzamos con traspasaron las leyes. La tierra se contaminó, la tierra cayó porque traspasaron las leyes. ¿Qué leyes? Éxodo 24:12 dice así: y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Muy importante. En la Biblia, la palabra ley puede referirse a los mandamientos o puede referirse al Pentateuco, lo que conocemos como la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. En esos 5 primeros libros de la Biblia hay más de 600 leyes. Leyes de higiene, ceremoniales, sacrificiales, etcétera, etcétera. Pero aquí, cuando dice traspasaron las leyes, no se refiere a esas 600 leyes. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a leer Nuevo Testamento, palabras de Cristo, Mateo 22, del 36 al 40. Le preguntan al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta ley, que es una ley no impuesta por un dictador, sino por un Dios que quiere bendecir, un Dios que quiere mostrar el camino para el bienestar y para la paz. Él dice, ponme a mí en primer lugar. Búscame con todas tus fuerzas. Ámame, involúcrame con todo tu corazón. Y en segundo lugar dice, así como te amas tanto, tus proyectos, tus programas, tus visiones, tus metas, así como tú estás tan ensimismado en ti, en lo que a ti te pasa, en lo que tú necesitas, así enfoca el otro. Pero estas leyes que garantizan el bienestar de la humanidad no se cumplen. Pareciera más bien que Jesucristo hubiese dicho, armaos uno con otro, contra otros. Este amor no está presente en el presente y no ha estado en el pasado. Pero cada vez la maldad se está incrementando más y no se toman en cuenta los mandamientos de Dios. Y aquí podríamos tener cabida una pregunta. Bueno, pero ¿por qué razón cae toda la tierra si hay personas que no conocen la Biblia? Estamos hablando de un Dios injusto que va a juzgar a una parte de la población por leyes que ellos ni siquiera conocen. La Biblia responde, Romanos 2, del 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Aquí no hay tutía. Tú puedes estar en el medio de la selva, tu conciencia te dice matar es malo, robar es pecado, codiciar no está bien, desear la mujer de tu prójimo no está bien, tu conciencia te advierte. Por eso cuando tú estás haciendo algo malo por primera vez, tu conciencia te dice, la estás embarrando. Tú sabes que lo estás haciendo mal. Pero tengo una esposa que amo, ¿por qué entonces estás cortejando con esta mujer? La conciencia te está diciendo, no lo hagas, y aún así tú traspasas esa ley. No tienes excusa. Dios la puso en tu corazón. Ahora, Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad en el griego es anomias. Y anomias es lo opuesto de nomos. Y nomos es ley. Anomias, por lo tanto, es contra de la ley o transgredir la ley. Hay leyes que Dios dejó. Leyes como los mandamientos, pero leyes también que garantizan el orden en la humanidad y que buscan preservar la humanidad. Y en la Biblia encontramos una lista de pecados que son referencias a los que transgreden la ley de Dios. Yo no te la voy a leer completa, pero quiero darte las citas bíblicas. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Hay una lista ahí. Tú lo lees y tú dices, wow, aquí me veo a mí, aquí me veo a mí. No veas al otro, porque la Biblia es para ti. Aquí me veo a mí, aquí me veo a mí. Por ejemplo, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 comienza así. Porque debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y la lista continúa. Transgreden la ley porque ellos se convirtieron en dioses. Yo merezco el aplauso, yo merezco el reconocimiento, yo soy el dueño del mundo, yo soy mi propio Dios. Pero hay otro versículo, otra porción bíblica que también da una lista de pecados. Y se encuentra en Romanos 1, del 18 al 32.
Y quiero leerte, por ejemplo, lo que dice Romanos 1:18. Dice, el hombre ha ignorado a Dios, ese es el subtítulo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Aquí estamos viendo a la criatura rebelándose contra su creador. El creador que creó un planeta Tierra para que fuese posible la vida de la criatura que él mismo creó, está recibiendo una rebelión. No quiero a Dios. No es como Dios dice. No voy a obedecerle. La Biblia no me interesa. No me interesa lo que la Biblia dice. ¿Qué pasa cuando el hombre ignora a Dios? Hay consecuencias. Y Romanos 1, del 24 en adelante, muestran estas consecuencias de hombres que transgreden la ley de Dios. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¡Wow! No estás en la ley de Dios. Dios da un orden, da leyes porque esas leyes garantizan ese orden. Dios instituye la familia y deja claro que la familia se forma entre un hombre y una mujer para que vengan los hijos y por consecuencia las familias crean sociedades, las sociedades crean ciudades, las ciudades crean países y familias con principios y valores sólidos crean grandes naciones. Esas leyes están siendo traspasadas porque dejaron el uso natural con el que la Biblia describe contra natura. Ya vamos a desarrollar un poco más esto. Pero en segundo lugar dice, falsearon el derecho. En otras definiciones y traducciones dicen, cambiaron la ordenanza o los estatutos. Y la palabra ordenanza o estatuto describe algo tallado, algo grabado, cosas que estableció Dios en la creación que no se pueden cambiar. Por ejemplo, Proverbios 8:29. Cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. ¿Por qué el planeta Tierra y todo ese mar no inunda por completo la tierra? Claramente sabemos que hay mareas, que influencia la luna, que hay corrientes, todo esto lo sabemos. Pero el que organizó todo esto como un mandato, como un estatuto, fue Dios creador. Hay una respuesta científica, hay una respuesta astrológica, hay una respuesta a través del estudio de los mares. Claramente hay una ciencia, la ciencia respalda lo que Dios dice. Segundo ejemplo, lo encontramos en Job 28 del 25 al 26. Cuando él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo. Dios dio un estatuto, una ordenanza. Toda su creación tiene límites, hay ciclos y estos ciclos obedecen las ordenanzas de su creador. ¿Por qué razón? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia y lo que Él estableció permanece y genera orden. Ahora bien,
Hay una institución que fue creada por Dios y que Él dejó ordenanzas para que se lleve a cabo esta institución. No los hombres pueden decir de esta institución, Dios, porque fue Él quien la creó. ¿A qué institución me refiero? Al matrimonio. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios creó un pacto y Dios dijo con una ordenanza que varón y hembra. Dios es quien dice cómo se lleva a cabo un matrimonio. Por eso se llama matrimonio, porque hay una matriz de por medio que va a traer una criatura y que debe ser respaldada con derechos institucionales de gobiernos para proteger los derechos de la criatura que van a nacer, para proteger la integridad de la mujer, para que el hombre vele por sus cuidados, por su educación, por su salud, etc. ¿Quién lo creó? Dios lo creó. Pero en el presente leemos noticias como por ejemplo la que leí de Argentina, que una jueza constitucionalizó un nacimiento de una criatura y le dio el derecho a una familia que practica la poligamia. Quiere decir, este niño va a tener 2 papás y una mamá, porque los 3 hacen su ensalada en su casa, tienen relaciones entre los 3, se aman entre los 3 y como no saben de quién es el hijo, entonces los 3 quieren ser padre. Y la jueza dijo, así será. Quebrantaron todo lo que Dios ha creado. Cambiaron la ordenanza. Dios dice el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora dice no, 2 hombres contra una, todos contra todos, hombres con perros, perros con mujeres. Cásate con el pavo real si tú quieres, porque todo se puede ahorita. Y tú dices, ciertamente la Biblia tiene razón y el planeta Tierra va a caer. Cuando vemos el nivel de degradación social al que hemos llegado, que privamos a los más pequeños de sus derechos. Todo niño tiene derecho a tener un padre y una madre. La psicología dice, cuando estudia la estructura de personalidad de los más pequeños, que si tiene un padre y una madre, el padre le da seguridad, lo saca al mundo, la madre lo conecta con emociones, o sea, hay un equilibrio porque fue creado por un Dios perfecto. Pero decimos, no, y no es así. El niño puede tener 2 papás. Y ahora, esta es el cambio de la ordenanza. Es un botón de muestra únicamente el matrimonio, pero hay muchos cambios de muchas leyes y ordenanzas dadas por Dios. Por otra parte, siguiendo con el matrimonio, la Biblia dice, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La Biblia dice que el matrimonio tenemos que dejar una parte de nosotros. Tiene que estar la esposa antes que los padres. Tiene que estar el esposo antes que la madre y que el padre. Para unirme con él, para darle el lugar dominante y primordial a mi esposa. Pero hay matrimonios que cambiaron esa ordenanza. ¿No es cierto? Primero es mi mamá y luego mi mujer. Ella es mi mujer, pero la que toma las decisiones en mi casa es mi papá. Cambiaron la ordenanza de Dios y por eso hay desorden. Y por eso hay discordia. Y por eso no hay paz. Dice dejará. Hay que dejar una parte, pero hay matrimonios que no quieren dejar. Y se unen y ninguno de los 2 está dispuesto a dejar. Por eso hay consecuencias. Por eso hay divorcios. Por eso hay adulterio. Porque quieren tener lo rico de la familia y lo rico del mundo. Y no es así. Ahora, no es inocente que el anticristo, en Daniel 7:25, refiriéndose a él, dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley.
¿Hacia dónde se dirige la humanidad? Va a llegar un hombre que va a intentar cambiar por completo el tiempo y la ley de Dios. ¿Y no es lo que estamos viendo en nuestras noticias? Ahora, finalmente dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Muchos de los estudiosos de la Escritura tienen diferentes interpretaciones. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Yo quiero enumerarte 3. La primera, el pacto sempiterno, según muchos eruditos de la Escritura y muchos hermanos en la fe, se refiere al pacto que hizo Dios Padre con Dios Hijo antes de la fundación del mundo para salvar a la humanidad por medio de la cruz. Y lo podemos respaldar con Hebreos 13:20 que dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Supongamos que esa es la interpretación del pacto sempiterno. ¿Ha sido quebrantado? Indudablemente ha sido quebrantado el pacto sempiterno. ¿Y cuál es un síntoma claro de este quebrantamiento? La apostasía. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El mensaje del Evangelio es claro. Cristo, créele a Él, arrepiéntete, una conversión genuina, un nuevo nacimiento, viene un juicio, pero ahora tenemos iglesias que son instituciones motivacionales. No hablan de infierno, no hablan de condenación, no hablan de arrepentimiento. Los pastores son showman, lo único que hacen es quieren la gloria, quieren llenar estadios y quieren decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar y no lo que necesita su espíritu escuchar. Viene un juicio. Pronto tienes que enfrentar la muerte. En ese momento te vas a dar cuenta que todo es real y que solo hay un camino. Solo hay un nombre dado a los hombres, Jesucristo. Quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, ya hay personas que dicen Cristo y esto. Ya hay personas que dicen Cristo, pero sin arrepentimiento. Créele, pero no cambies. Y la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Y por qué son demonios? Porque no se arrepintieron. Ahora, la segunda interpretación que le damos al quebrantamiento del pacto sempiterno, según muchos comentaristas de la Biblia, dicen que Isaías se refiere al pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio descrito en Génesis 9. Ya vimos la primera. O sea, en el caso de que fuera el pacto sempiterno, se refiere al que Dios Padre hizo con Dios Hijo por medio de la cruz, la salvación, el único camino, está quebrantado en el presente. Claramente, la misma iglesia, a través de la apostasía, muchos, no toda la iglesia, porque la verdadera iglesia se mantiene santa, lo han quebrantado. En segundo lugar, se refiere al pacto de Dios con Noé en Génesis 9. La pregunta es, ¿por qué Dios envía un diluvio en el caso de que este sea el pacto sempiterno? Hay que estudiar esto. Y permíteme extenderme un poco en este punto. Génesis 6, del 11 al 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Este es el diagnóstico del planeta Tierra antes del diluvio. La palabra corromper en el original significa infestar, dañar, contaminar. ¿Y estaba contaminada con qué? Con violencia. La palabra violencia es Hamás, como ese grupo terrorista que vemos que decapitan personas. Ahora, ¿qué dice Dios después del diluvio? Génesis 9:6. Al que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Antes de que te lo explique, Números 35 del 29 en adelante. Estas cosas serán por ordenanza de derecho, por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones.
cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigo morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Versículo 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre, o sea, del que fue asesinado, amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Versículo 34. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de Israel. ¿Qué quiere enseñarnos Dios con esta porción bíblica después del diluvio que nos dice cualquiera que asesine debe morir? El ser humano es la única creación en todo el planeta Tierra que tiene la imagen y semejanza de su creador. Los ángeles en el cielo anhelan tener lo que tú y yo tenemos la posibilidad de tener. A Dios Padre, el Dios creador de los cielos y la tierra, morando adentro de mí, conmigo, por medio de Cristo, a través de su Santo Espíritu. Ninguna criatura celestial tiene este privilegio, solamente el ser humano. Y Dios nos dice, bueno, para que tú comprendas la importancia de una vida, cualquiera que se atreve a matar a alguien, ese alguien debe morir, porque ni por 30 años de prisión puede pagar el valor de un alma. Y Dios le dio la espada a los gobiernos para que mantuvieran este criterio. Usted mató a un niño y lo violó, usted tiene que morir. No los ciudadanos, el gobierno tiene que encargarse de eso, porque Romanos 13 dice, no en vano lleva la espada. Usted violó, ultrajó y vejó a una mujer y la asesinó, usted debe morir. Usted perdió su derecho a la vida porque agredió a otra. ¿Esto es lo que hacemos en el presente si filtramos al mundo? No. Para el presente están de moda los tiroteos, los ataques terroristas, los arranques de furia que la madre ahogó al niño, el padre despedazó a la mujer. Las noticias son tan amarillistas que yo sinceramente a veces ni las veo. Pero hay un homicidio que está buscando constitucionalizarse a nivel mundial y que ya está constitucionalizado en muchos países y es ante los ojos de Dios un homicidio: el aborto. No es el hombre el que tiene el criterio y el derecho de decir cuándo comienza la vida. Es Dios, el creador de la vida, quien dice cuándo comienza la vida. Y la vida, un alma, comienza a vivir desde el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo y crea un embrión. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Ya en ese momento ese embrión tiene un ADN único, separado del ADN de su padre y de su madre. Ese embrión es un alma, pero ahora marchamos para que los maten, porque en mi cuerpo yo tengo derecho. Tú exigiendo tu derecho le quitas el derecho a un inocente. Ese es el mundo en el que vivimos. No, pero oye, está muy jovencita, ¿cómo puedes decir tú eso si le estás truncando toda su vida? Que lo piense antes, porque siempre se le dice, la que va a padecer las consecuencias eres tú. Cuídate, cuídate, no traigas una nueva alma al mundo. No cometas el error de asesinar a un inocente, porque Dios pedirá cuentas de todas esas almas que están matando y que ya exigen leyes para matar. Y finalmente, el pacto sempiterno, según la tercera interpretación, se refiere al matrimonio. Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué?
¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? En este tiempo, redefinimos el matrimonio y el matrimonio está siendo víctima de ataque constante. Mujeres que toman el liderazgo que le pertenece al hombre porque el hombre no se pone las pilas, porque el hombre no quiere asumir su rol. Y aquí no estamos hablando de que el hombre es más importante que la mujer. Los dos tienen la imagen de Dios, pero Dios es un Dios de orden. Y Dios le dijo al hombre, usted tiene que proteger, usted tiene que proveer, usted tiene que santificar. Es usted el que tiene que buscar más de Dios, porque a ti te voy a preguntar por lo que hiciste por tu mujer, por lo que hiciste por tus hijos, por cómo los santificaste, no a tu mujer. Pero ahora estamos al revés. Y por eso la mujer está agotada, por eso la mujer está ansiosa, por eso la mujer no puede tener descanso, porque aparte de todo lo que tiene que hacer, tiene que trabajar, tiene que proponer, tiene que indagar, tiene que proveer. No fue diseñado así. Hemos quebrantado el pacto sempiterno, sea cual sea la interpretación. Si es el pacto de Dios con Noé, ha sido quebrantado. Ahora queremos derecho para matar a inocentes. Si es el pacto de Dios Padre con Dios Hijo, ha sido quebrantado. Ahora hay apóstatas que se hacen llamar cristianos y son lobos. Si es el matrimonio, ha sido quebrantado. Entonces ve el checklist. Hemos traspasado leyes, hemos cambiado las ordenanzas y los estatutos, hemos quebrantado el pacto sempiterno. Si somos honestos, tenemos que concluir: bendita sea la suma de tu palabra es verdad. Señor, hágase tu voluntad en la tierra y permíteme a mí reconocer mis pecados, llegar a tus pies y comprender que necesito hoy de ti, porque yo no sé si en unos minutos, en unas horas, en un día, yo me voy a morir. Ayúdame a asimilar esa información de que cuando yo esté delante de tu presencia, tú no me vas a preguntar cuánto tuve, tú no me vas a preguntar cómo lo hice, tú vas a demandar santidad. ¿Cuánto de ti hay en mí? Padre, ayúdame a que este mensaje estremezca mi alma, mi cuerpo. Señor, ayúdame a memorizar este mensaje y reconocer que el mundo se dirige a tu caída y yo necesito arrepentirme. Yo necesito tomarte en serio. Yo necesito, Señor, dejarme guiar por ti. Obra tú en mí. Muéstrame el camino, indícame el arrepentimiento, pon mis pecados frente a mí para que sea yo, Señor, reconociendo y aceptando que soy depravado, que soy pecador y que lo único bueno que puedo tener en mi vida no son mis posesiones, no son mis metas, no son mis logros, eres tú morando en mí. Amén. Yo quiero finalmente recordarte, baila todo lo que quieras, vive tu vida como a ti te parezca. Aquí lo que dice Dios, tú lo haces al revés porque tú crees que tú eres mejor que Dios. Yo quiero recordarte que si tú estás en esa actitud y no te humillas aceptando tu error, viene un juicio. Y tú tienes que experimentar la muerte en cualquier momento de tu vida. Y vaya sorpresa te vas a llevar cuando tu espíritu salga de tu cuerpo y ya te des cuenta de que ya no hay tu tía. Ya no hay modas, ya no hay distracciones, ya no hay series, ya no hay desorden, ya no hay algarabía, ya no hay inmoralidad, ya no hay fornicación. Ok. Se te dio una vida, se te dio salud, se te dio muchas bendiciones. ¿Qué hiciste con eso? Te advertí, te dije que viene el juicio, que viene el diluvio. Viste a Noé armando el arca
y fuiste incapaz de decir, ¿sabes qué? Yo creo que eso va a pasar. Noé, te ayudo. ¿Será que me permites agarrar martillazo también? Porque yo quiero entrar en el arca. Pero gozaron, jijiji, jajaja, llegó el diluvio y los arrasó a todos. ¡Qué Dios tan furioso! Es un dictador. ¿Quién eres tú siendo el barro para cuestionar al alfarero? ¿Quién eres tú, criatura minúscula, para atreverte a cuestionar al creador de los cielos y la tierra? Él tiene el derecho de hacer con su creación lo que le plazca. Él tiene el derecho de acabar con toda la humanidad porque Él es Dios. Y yo no estoy en posición para cuestionarlo. Y aún así, en su paciencia, en su amor, Él decidió establecer un camino para que algunos se salven, para que algunos crean, para que algunos puedan entrar confiadamente al trono de gracia. Jesucristo está a ti si te tomas la medicina o no te la tomas. Hermano, espero que este mensaje, si te estremeció, si te intimidó, si te confrontó, gloria a Dios por eso, pero no te quedes ahí. Asimílalo, mastícalo. Que sea un motivo para seguir orando, para que le digas a Dios que necesitas que Él intervenga en tu vida. Si fue de bendición, compártelo con los tuyos, menciona a tus seres queridos, con tus grupos de WhatsApp, con todas las personas que puedas acompañar en este mensaje, porque necesitamos predicar el juicio de Dios.